Muchas gracias. Buenas tardes, señoras y señores. En primer lugar, muchas gracias, como no puede ser de otra manera, a mi compañero Javier Barón, ¿no?, por esta bienvenida que hace, sí, a la que desde luego sigo considerando mi casa y espero que nunca deje de serlo, ¿no? Lo es de todos los españoles, pero también permítame que la mía un poquito más, porque al fin y al cabo he dedicado 26 años de mi vida a trabajar en ella, ¿no? Realmente cuando el doctor Barón me invitó, y le agradezco mucho que se siga acordando de mí para estar en esta casa a hablarles a ustedes de pintura, a dar una conferencia, a hablar con ustedes sobre el fusilamiento, sobre el cuadro de los comuneros, para mí fue una ocasión muy especial, ¿no? Realmente piensen que en esta gran exposición de pintura de historia que hablamos en el año 92, era la primera vez en mucho tiempo que este cuadro salía del Congreso de los Diputados, y realmente la feliz idea del profesor Barón de haber incorporado esta pintura a la exposición de gabinete sobre el fusilamiento de Torrijos realmente pone un antecedente remoto, como ya veremos, pero sí que, entre otras cosas, nos permite disfrutar en las paredes del Prado de una de las obras para mí más atrayentes de este primer momento de gloria de la pintura de historia española, ¿no? Hay que decir que en el Prado se ve muy bien, se ve infinitamente bien, se ve mucho mejor que en el Congreso de los Diputados, con lo cual es muy buena noticia el que esta exposición, aunque en principio tenía prevista su clausura en los últimos días de este mes, del mes de junio, pero que se prorroga, según me han comunicado, hasta el mes de septiembre, con lo cual tendrán ustedes todavía tiempo más de poder disfrutar de todo el montaje de la exposición y muy particularmente del cuadro de los comuneros. El Torrijos lo tenemos aquí todos los días, pero el cuadro de los comuneros quizá no se vea mejor que en esta casa, con la distancia, con la compañía y con la nobleza de las propias salas del Museo del Prado. Como decía el profesor Barón, y nos vamos a centrar en ello, realmente es incuestionable que igual que en otros países son otros géneros los que predominaron y fueron protagonistas de la pintura del siglo XIX, en el caso español el gran plato fuerte de nuestros pintores fue sin duda la pintura de historia, ¿no? Pintura de historia a la que se asoma de manera muy temprana, a una edad muy temprana. Bueno, en general, la mayoría de los pintores españoles, como saben, a la hora de hacer fortuna en este gran género, el gran género oficial por excelencia, valorado en el mundo académico, la pintura de historia, los pintores jóvenes que querían promocionar de alguna manera y querían buscarse un lugar en el panorama artístico español de su tiempo, tenían que participar de esta pintura de historia, ¿no? de este gran género por excelencia concebido en los ámbitos académicos. La difusión pública que tenían estos artistas realmente era bastante modesta o bastante reducida hasta mediados de los años 50. Hasta entonces son los concursos que se convocan anualmente en las academias, fundamentalmente en la Academia San Fernando, también en otras instituciones como el Liceo Artístico y Literario Español, donde se convocan a los artistas jóvenes para que den a conocer sus nuevas aportaciones y también su calidad como artistas, ¿no? Esto en otros países, como sobre todo en Francia, como ustedes saben bien, a través de los salones se venía haciendo desde hacía muchísimo tiempo atrás. De forma que los artistas jóvenes que querían probar fortuna, tanto franceses como extranjeros, tenían la oportunidad de, en un escenario público, darse a conocer, ser valorados, si tenían suerte, ser premiados y de ahí pasar a tener ya un nombre y una clientela. Esta modalidad francesa de dar a conocer o de promocionar a los jóvenes artistas es adoptada por la reina Isabel II a partir de 1856, cuando instituye las Exposiciones Nacionales de Bellas Artes. Son el parangón a los salones franceses, son exposiciones, son convocatorias que se establecen cada 2 años con carácter bianual, aunque luego tendrán otra periodicidad, en la que los jóvenes artistas
pasando el filtro previo de un jurado que selecciona las obras que pueden entrar a concurso, dan a conocer sus obras, se dan a conocer a sí mismos y, si tienen suerte, sus cuadros serán adquiridos por el Estado para el Museo Nacional de Pintura y Escultura. El Museo Nacional de Pintura y Escultura, que entonces no es lo mismo que el Prado, ya lo hemos hablado muchas veces, pero se lo recuerdo a ustedes, como el Museo Nacional de Pintura y Escultura estaba instalado en el Convento de la Trinidad, donde ahora se sitúa el Teatro Calderón, ¿no?, en la plaza de Jacinto Benavente. En ese museo, y como ven, esta imagen que les pongo es la entrega de premios de esa primera Exposición Nacional de Bellas Artes que se celebra en 1856. Como ven, el salón de actos de ese Museo Nacional de Pintura y Escultura era la antigua iglesia. Ven que tiene una forma absoluta de iglesia, del Convento de la Trinidad, en la que la reina Isabel II y el rey Francisco de Asís entregan los premios a esa primera promoción de artistas que presentan sus obras a la primera Exposición Nacional de Bellas Artes. ¿Cuál es el género que triunfa en estas exposiciones? Y desde luego en esta primera, que se celebra en 1856, sin duda la pintura de historia. La pintura de historia es el género académico por antonomasia, porque exige muchísimas capacidades al artista, mucho más que a un pintor de cualquier otro género. Mientras que, y les estoy hablando siempre en los términos académicos del siglo XIX, obviamente no en los términos en que nosotros hoy entendemos la pintura, pero para el sector académico o oficial de la pintura española, europea del siglo XIX, la pintura de historia conciliaba o concentraba muchas disciplinas y muchas especialidades juntas. Por un lado, por supuesto, la habilidad técnica de la pintura. Eso, digamos, se da por supuesto a todos los artistas, pero la pintura de historia exigía mucho más. Exigía primero un conocimiento profundo, histórico, erudito a la hora de elegir los temas. Temas que tenían que tener un carácter ejemplarizante y temas que tenían que tener una correlación absolutamente precisa en la ambientación histórica en la que se desenvolvían los argumentos. Es decir, una pintura de historia o un pintor de historia en este momento de primer gran gloria del género en el siglo XIX español, estamos en los años 50, 60 y luego tendrá otro gran momento a partir de los 70, 80, es fundamental y es mucho más valorado un artista. No tanto porque sea un buen pintor, por supuesto, claro que sí, se valora eso mucho, pero sobre todo que a la hora de representar un argumento histórico tenga fidelidad en el argumento, conozca bien la época, se haya documentado bien sobre las indumentarias, sobre las decoraciones, sobre la arquitectura y la época a representar, por supuesto, la fidelidad del retrato, y que tenga además una capacidad narrativa en la disposición del argumento. Es decir, cuando nosotros nos plantamos delante de un cuadro de historia, tenemos que tener la claridad de lo que se está representando, el dogma de fe de lo que estamos viendo realmente es dar cuerpo y naturaleza, dar imagen a un hecho del pasado del que no tenemos imagen real, pero que a través del cuadro nos lo sugiere, y por tanto, en ese sentido, muchos de estos cuadros de historia pasan de tener un valor eminentemente plástico a trascender eso para convertirse muchas veces en verdaderos iconos de nuestra propia cultura, de nuestro propio imaginario, del imaginario de todos ustedes, de todos nosotros. Todos ustedes habrán estudiado historia o se habrán acercado a figuras históricas a través de esos cuadros. Cuando pensamos en Juana la Loca, pensamos en el cuadro de Pradilla que tenemos aquí. Cuando pensamos en Isabel la Católica, pensamos en el Testamento de Isabel la Católica de Rosales. Son cuadros que han traspasado ese mero valor como obra plástica, maravillosos y de una calidad soberbia, para convertirse en imágenes que se nos han clavado en nuestro ideario y que forman parte ya de nuestro imaginario colectivo, ¿no? Ese es el valor añadido que tiene la pintura de historia en este momento, y ese es el valor añadido que realmente en un momento como 1856, cuando se crean estas exposiciones, la pintura de historia adquiere además ese carácter reivindicativo del pasado glorioso español, en un momento en que, como saben, ya en el momento del reinado de Isabel II, un poco convulso, y en que desde el punto de vista político y del ideario político y social se intentan establecer las bases de España
España como nación, es decir, aquellos grandes cimientos en los que se ha sustentado la historia de España, ¿no? Por tanto, no lo aprecian ustedes bien y no nos vamos a entretener en ello, pero si le echan un poco de imaginación podrán ver que en el cabecero de esta iglesia, de este salón de actos del Ministerio de Fomento, que a la vez era Museo Nacional de Pintura y Escultura, del Convento de la Trinidad, estaban puestos las obras premiadas en esa primera exposición, que eran ni más ni menos que Don Pelayo en Covadonga. Fíjense qué significado para la historia de España, es decir, el inicio de la Reconquista, por otro lado el suspiro del Moro, el final de la Reconquista, y por otro lado la conquista de América con Colón en el Convento de la Rábida. Es decir, esta pintura de historia marca los ideales de ese glorioso pasado español que es premiado en estas Exposiciones Nacionales de Bellas Artes. Pues bien, a estas Exposiciones Nacionales de Bellas Artes se asoma este joven que vemos en pantalla, alcoyano, Antonio Gisbert, ¿no? Antonio Gisbert es un artista que llevaba algunos años, desde el año 55, estudiando, pensionado por el gobierno en Roma, estaba estudiando en Roma, y en 1858 se presenta por primera vez a estas Exposiciones Nacionales de Bellas Artes. Se presenta por primera vez ya dando un quiebro a este ideario glorificante y ejemplar del pasado español. Y él se fija ya en otras cosas, es decir, realmente el primer antecedente del ideario plasmado por Gisbert en el fusilamiento de Torrijos, luego veremos que el Comuneros es un paso más, es ese primer cuadro que presenta a la Exposición Nacional de Bellas Artes de 1858, por cierto, fuera de catálogo, es decir, ya llegó fuera de tiempo porque lo envió desde Roma. Y es este cuadro, ¿no? El cuadro de los últimos momentos del príncipe Don Carlos, hijo de Felipe II. Este cuadro, nada más en esa primera vez que Antonio Gisbert se presenta a la Exposición Nacional de Bellas Artes, consigue una primera medalla ya, de entrada. Es decir, es muy difícil que un artista en una primera convocatoria consiga una primera medalla, y este lo consigue. Pero es un cuadro que, curiosamente, ya sufre exactamente el mismo síndrome que luego le pasará con Comuneros. No es adquirido por el Estado. Eso es automático. Primera medalla se adquiere por el Estado. ¿Por qué no se adquiere por el Estado? Bien, es un cuadro que aparentemente no dice nada extraño, pero el propio argumento elegido por Gisbert era un argumento muy incómodo para la historiografía, incluso para el ideario político de la corte y del reinado de Isabel II, y desde luego para el ideario político académico del mundo de la historia y de la historiografía. Como ustedes saben, desde que a finales del siglo XVIII Schiller publicara su Don Carlos, en el que un poco establecía la leyenda negra de Felipe II, dejando entrever que Felipe II había contribuido al asesinato de su propio hijo al estar enamorado de Isabel de Valois. Recuerden luego la maravillosa ópera de Verdi, que muy pocos años después, en 1867, por encargo además de París, en la Asociación Nacional de París, Exposición Universal de París, se estrena allí en francés, la ópera Don Carlos. Realmente era un tema tabú, y era un tema incómodo, digamos, para la oficialidad de ese momento, ¿no? Representar la muerte del príncipe Don Carlos, de un ser incómodo. Fíjense, les cuento una pequeña anécdota, fíjense si es la figura de Don Carlos, y como consecuencia la ópera de Don Carlos ha sido incómodo, incluso hasta casi nuestros días, que recuerdo muy bien cómo en los años 80, no estaba yo todavía entonces en Palacio, en Patrimonio Nacional, no estaba todavía, pero en los años 80 se pidió permiso para grabar la ópera Don Carlos en el Monasterio del Escorial, y no se dio permiso, porque se entendía que la ópera Don Carlos de alguna forma seguía siendo el tema de la biografía de Don Carlos, seguía siendo un tema tabú, o digamos poco honorable, o que cubría con una sombra de duda a la figura de Felipe II y a su presunta intervención en la muerte de su hijo, ¿no? Realmente es un cuadro extraordinariamente bello, un cuadro que además está pintado con 24 años, Gisbert lo pinta con 24 años y lo manda desde Roma a Madrid, y como se han dado cuenta ustedes inmediatamente, y es algo que no se ha dicho, creo,
demasiado. Es un cuadro entre el que se ha reparado muy poco. Es un cuadro, como les digo, que no fue comprado por el Estado, lo compró la propia Isabel II. Por eso hoy forma parte de las colecciones reales del Patrimonio Nacional. Y es un cuadro que, como ven, anticipa claramente la composición del testamento de Isabel la Católica de Rosales. Es exactamente igual, ¿no? Y eso es algo que no se ha dicho, creo, suficientemente, ¿no? En un Gisbert que está en Roma, en un Gisbert que posiblemente conoce a Rosales, mejor dicho, Rosales conoce a Gisbert, desde luego acaba conociendo esta composición, y la cama con dosel, la persona moribunda, la persona que está detrás auxiliando al enfermo, la persona a la cabecera y el grupo de personajes a los pies, es exactamente la misma composición que repetirá Rosales poco después. Aquí ya podemos ver lo que Gisbert va a representar. Es un pintor con una extraordinaria mano, sobre todo a la hora de dibujar. Es algo que le achacan para bien y para mal los críticos cuando hablan de este cuadro. Bueno, no les he dicho que el cuadro, vamos un poco para atrás, el cuadro representa el momento, de los últimos momentos del príncipe Don Carlos, en que Felipe II consulta a los médicos si puede despedirse de su hijo, y los médicos le recomiendan que, para no turbarle en esos últimos momentos, realmente no es bueno que se acerque al cabecero de la cama y desde lejos le da su bendición con los ojos llorosos, ¿no? Que es lo que podemos ver aquí. Pues bien, dense cuenta cómo ya Gisbert en este momento, 24 años, insisto, es un artista extraordinariamente dotado para lo que dijeron sus críticos, para el dibujo. Es un dibujante preciso, es un dibujante que modela maravillosamente las manos, los pliegues de las vestimentas, ¿no? Y sobre todo también con una utilización de un color ya frío, puro, que deriva de la tradición de la escuela francesa, a la que él se va a acercar inmediatamente y el que va a marcar toda su trayectoria, fundamentalmente por su relación a buen seguro con los pintores franceses que están pintando en ese momento en Roma como pensionados en la Villa Medici, en la Academia Francesa en Roma, ¿no? Sí, pasamos rápidamente por el cuadro, pero sí que vean cómo anticipa ya varias cosas. Por un lado, la capacidad de Gisbert como artista, y por el otro, ese riesgo que toma Gisbert en elegir temas poco adecuados para esta visión gloriosa y ejemplarizante que tiene la oficialidad de lo que debe suponer una pintura de historia, ¿no? Realmente, fíjense en detalles, estos son obviamente retratos tomados en natural. Realmente aquí, en un ya muy joven Gisbert, se ve claramente su capacidad para el dibujo y para el modelado de las figuras con una gran capacidad, ¿no? Bien, después de este cuadro, que, como repito, es la lástima porque es muy poco conocido, y yo creo que sí que arranca ese otro modo de ver la historia que ya anuncia Gisbert en un momento tan temprano, llega el momento de la Exposición Nacional de Bellas Artes de 1860, ¿no? Es en el que es el escenario en el que cobra carta de naturaleza el cuadro de los comuneros que vamos a ver hoy. Si nos acercamos al catálogo de la Exposición Nacional de 1860, perdonen, pero no he resistido la tentación de mostrarles la portada del ejemplar del catálogo que tenemos en Palacio, porque es el ejemplar de la propia reina Isabel II, ¿no? Por tanto, está hecho en moiré, como ven, y con los grabados en oro, ¿no? Aunque realmente lo que tiene dentro es una publicación muy elemental, ¿no? Pues bien, en este catálogo de la Exposición Nacional de 1860 rastreamos ya cuál es la participación de Gisbert, ¿no? Como ven, ya le identifica aquí como Antonio Gisbert, natural de Alcoy, discípula de la Academia de San Fernando y pensionado en Roma por el gobierno de Su Majestad. Obtuvo la primera medalla de la primera clase en la última exposición, en el cuadro que acabamos de ver. Vivía en la calle Abada, aquí en Madrid, muy cerca de aquí. Y presenta varios cuadros: el cuadro de los comuneros, una vacante, Venus naciendo de la espuma del mar y 8 dibujos de Academia a lápiz. Entre ellos, como esta es la vacante que presenta, que se conserva en la Academia de San Fernando. Fíjense cómo lo que él, lógicamente, todavía en ese momento de aprendizaje, lo que intenta demostrar es lo que todos los alumnos que están estudiando o que están ya llegando a sus últimos estudios para hacerse artistas, el dominio del cuerpo humano, en este caso el dominio del cuerpo femenino, pero realmente el cuadro por antonomasia que constituye el éxito de Gisbert en este momento es el cuadro de los comuneros Padilla, Bravo y Maldonado en el patíbulo, que presenta a la vez. Es premiado con primera medalla
luego hablaremos largo y tendido del cuadro, pero es premiado con primera medalla. Fíjense, repetir una primera medalla después de haberla conseguido en la convocatoria anterior, a la vez que José Casado de la Lisal es premiado con este cuadro también, en los últimos momentos de Fernando IV el Emplazado, que se conserva en este Museo del Prado, depositado en el Palacio del Senado, con primera medalla. Dense cuenta, de nuevo, el otro cuadro premiado con primera medalla lo compra el Estado para el Prado, el cuadro de los comuneros no es adquirido por el Estado, ¿no? Ahora hablaremos de ello. Pues bien, una vez más, y anunciado ya por lo que había sucedido con el anterior cuadro, con el de Felipe II, realmente Gisbert arriesga mucho con presentar este cuadro a la Exposición Nacional de Bellas Artes, ¿no? Aquí ven el texto que recoge, extraído por Gisbert de la Historia de España de Modesto Lafuente. Como saben, a partir de estos años, la Historia de España de Modesto Lafuente es la fuente fundamental en que todos los artistas se nutren para extraer los argumentos a los que luego dan vida ellos con sus pinceles, ¿no? Dice así el texto: como en la carrera fuese gritando el pregonero, esa es la justicia que manda hacer su majestad, y los gobernadores en su nombre a estos caballeros, mandóles degollar por traidores. Mientes tú, y aun quien te lo mandó decir, exclamó altiva y fieramente Juan Bravo. Traidores no, mas celosos del bien público y defensores de la libertad del reino, a lo cual contestó con noble entereza Padilla: señor Juan Bravo, ayer fue día de pelear como caballeros, hoy lo es de morir como cristianos. El capitán segoviano guardó silencio y así llegaron a la plaza. Dególlenme a mí primero, le dijo al verdugo, porque no vea la muerte del mejor caballero que queda en Castilla. Y la cuchilla segó su garganta. Llegóse al cadalso Padilla, vio el cadáver de Juan Bravo y exclamó: ahí estáis vos, buen caballero. Levantó los ojos al cielo, pronunció el Domine non secundum peccata nostra faciat nobis e instantáneamente le fue cortada el habla y la vida, separándole la cabeza del cuello. Lo propio se ejecutó con Francisco Maldonado. Es decir, ¿qué elige, qué representa aquí Gisbert? Pues nada más y nada menos que el suplicio, el ajusticiamiento de grandes héroes por la libertad, grandes héroes por la libertad que se rebelan contra la oficialidad del poder constituido, los grandes nobles castellanos que se niegan a admitir la imposición extranjera de un rey extranjero como Carlos I, hijo de la reina Juana, pero nacido en Flandes y hijo de un rey extranjero, al fin y al cabo, no tanto por la venida desde fuera de Carlos, sino sobre todo por la imposición en toda la estructura del reino de gobernadores, de personajes políticos o mandatarios flamencos. Realmente los nobles castellanos se rebelan contra eso, juran fidelidad a la reina Juana como legítima reina de Castilla, y ante eso se rebelan y por eso mueren decapitados. Es decir, fíjense cómo Gisbert se remonta al pasado para elegir un tema, digamos, que de unos personajes que se rebelan contra la oficialidad y que acaban siendo héroes absolutos de su tiempo y desde entonces hasta nuestros días. Como decía el profesor Barón, obviamente esta manera de entender el argumento histórico es el antecedente de lo que luego va a pasar con Torrijos, que es exactamente lo mismo. Son héroes de la libertad que se convierten en mártires, sacrificados por la libertad, oprimidos por el absolutismo de Fernando VII. En este caso es oprimidos y ajusticiados por esa oficialidad del rey Carlos I, al haber defendido ellos la nobleza y la legitimidad de la monarquía de la reina Juana y de la presencia y preeminencia de la nobleza castellana frente a esa nobleza extranjera que iba a venir o estaba viniendo o ya había venido a hacerse con los instrumentos de poder de todo el reino castellano. Por tanto, es un cuadro cuyo argumento obviamente era incómodo para la oficialidad, era incómodo para los ambientes académicos. Un cuadro muy bien pintado, ahora luego hablaremos de él en cuanto a sus calidades plásticas, pero que a la hora de que acabara pasando al Museo Nacional de Pintura y Escultura
al igual que esos otros cuadros ejemplarizantes que habían sido premiados antes, realmente no respondía a ese mensaje ejemplarizante o glorificador del pasado español. Era un pasado, como decíamos en el título de la conferencia, más bien cuestionable, ¿no? Realmente es un cuadro que se queda con su primera medalla, pero el Estado no lo compra. Y es una de las primeras veces, luego habrá más, pero es una de las primeras veces en que entra el juego la política de manera absolutamente rotunda. Parece mentira, ¿no? Y en algunos casos nos gustaría a algunos de nosotros que realmente la política, el Congreso de los Diputados, entrara de verdad en lleno en cuestiones culturales que son de verdadera justicia y que solamente una decisión bien tomada desde el punto de vista político puede enmendar errores o decisiones previas mal tomadas. Pues efectivamente, el Consejo de los Diputados toma cartas en el asunto y se entiende desde el primer momento que este es un cuadro que tiene unos valores de defensa de la libertad y unos valores progresistas que realmente el factor más progresista del Congreso considera absolutamente injusto y una afrenta que el Estado no haya comprado el cuadro. De forma que el líder del Partido Progresista, Salustiano Olózaga, al que luego pintaría Gisbert años después, al ser Olózaga presidente del Congreso de los Diputados, saben que en el Congreso está toda la galería de presidentes y lógicamente a Gisbert le acabó pintando Olózaga. Salustiano Olózaga hace una arenga, convoca una sesión parlamentaria para hablar del cuadro. Eso parece, hoy sería impensable, que seguramente en nuestros días, ¿no? Convoca una sesión parlamentaria para hablar del cuadro y para forzar a que se reúna de nuevo el jurado de la Exposición Nacional para que urja a la compra del cuadro para el Museo Nacional de Pintura y Escultura. Se reúne el jurado, pero no consigue que el cuadro se compre para el museo. Y ahí, desde ese momento, Olózaga y Gisbert entablan una amistad que le llevará a Olózaga inmediatamente a identificar a Gisbert como el gran pintor de la libertad, el gran pintor de los valores progresistas, y organiza una campaña. Eso también hoy es impensable, realmente, que esa sensibilidad por la cultura parta del mundo político, ¿no? Siempre parte de la sociedad civil, pero en este caso convoca una campaña que se resume en esta carta del 16 de mayo de 1861 que les voy a leer, porque tiene mucha enjundia, y que iba acompañada nada más y nada menos de una corona de oro y brillantes adquirida por suscripción popular para honrar a Gisbert en desagravio por el agravio que le había hecho el Estado de no haber comprado su cuadro. Olózaga le dice así: la comisión nombrada en la Junta General de los numerosos suscriptores que se reunieron para dar a usted un público testimonio de la admiración y el entusiasmo con que ha visto el pueblo de Madrid el cuadro del suplicio de los comuneros, tiene la honra de presentar a usted una corona que, con el emblema de los colores de la pintura, recuerde a los tiempos venideros el triunfo más popular que un artista español ha alcanzado en el presente siglo. ¿No deberíamos ser nosotros los intérpretes del voto público? Debería ser el jurado, que no lo había hecho, que por unánime aclamación consideró este cuadro digno de un premio extraordinario en la admirable exposición de 1860, que formará una época muy señalada en la historia del renacimiento de la escuela española. No tenemos ni autoridad ni competencia siquiera para juzgar artísticamente de su mérito, pero por lo mismo acaso se nos ha creído más a propósito para representar el sentimiento general de aprobación, que es la gran prueba a la que se sujetan todas las obras de las bellas artes y sin la cual ninguna puede considerarse perfecta. Pero ya que no se nos ha dado señalar ni encarecer las perfecciones del cuadro de los comuneros, nos será permitido felicitar a usted por haber dado nueva vida a las nobles figuras de aquellos distinguidos ciudadanos que sucumbieron gloriosamente defendiendo las libertades de Castilla. Es decir, el discurso político entra de lleno en la interpretación del cuadro. Está hablando un político, al fin y al cabo, ¿no? No bastaron 3 siglos de opresión a borrar del todo la memoria de las grandes luchas y de la suerte lamentable de los ilustres jefes de las comunidades. Pero lo que solo era para muchos una tradición confusa es ahora para todo el pueblo español una magnífica realidad que pasará con el nombre de usted a las más remotas generaciones. Fíjense que esto es importante, es un poco lo que decíamos al principio. Pero lo que solo era para muchos una tradición
confusa, es ahora para todo el pueblo español una magnífica realidad. Es decir, un hecho histórico del que solamente se tenía remota noticia a través del libro de historia, usted le ha dado forma y ya tenemos en nuestra cabeza esa imagen imperecedera que pasará por los siglos de quiénes fueron, de cómo fueron y cuál fue la suerte, el sacrificio de los comuneros de Castilla. Es decir, la pintura de historia da forma, da imagen a hechos del pasado para ayudarnos a entenderlos mejor. A las más remotas generaciones, recibiendo de todas ellas el culto que merecen los que sacrifican noblemente su vida por la libertad de su patria. Piensen en Torrijos y estamos en un paralelismo absoluto, ¿no? Por eso el Congreso de los Diputados, en cuyo salón están inscritos los nombres de Padilla, Bravo y Maldonado, ha adquirido y conserva con la debida veneración el cuadro que inmortaliza su memoria. Después de este honor que nadie hasta ahora había alcanzado, podría parecer a usted pequeño el que le dispensa a los suscriptores de Madrid, pero puede haber nada más grato para las almas de buen temple que recibir un testimonio, el más espontáneo del aprecio público, como el que le presentamos en nombre de todas las clases en que se divide y sin distinción de partidos políticos esta ilustrada capital. Es decir, esta suscripción pública no es de un partido, sino es de toda la sociedad madrileña. Confiados, pues, en que usted lo admitirá con la misma efusión con que se lo ofrecemos, le rogamos particularmente que reciba del mismo modo la sincera expresión del afecto que nos ha inspirado su modestia y afable trato a los que hemos tenido la fortuna de conocerle con motivo del honroso encargo que en este momento desempeñamos y que nos da algún título para ofrecernos a usted como sus apasionados amigos. Es decir, a partir de ese momento, como les digo, Gisbert pasa a enarbolarse en el pintor del sector más progresista de la ideología de la sociedad española y a través de esta unión con Olózaga se hace presente. Y como les digo, como ya testimonia Olózaga, a partir de este momento ya los comuneros tienen imagen, ya están en nuestro ideario, ya se recupera todo lo que supone, toda la historia de los comuneros se rastrea en ellos. Aquí tienen ustedes la sentencia de muerte. No sé si se llega a leer un poquito aquí, Padilla, Bravo, Maldonado, ¿no? Están al margen los nombres de los ajusticiados. Esta es la sentencia de muerte que se conserva en el archivo de Simancas y, como saben, ese ideario o ese imaginario colectivo en que se han convertido los comuneros hace que hoy en día en el pueblo de Villalar de los Comuneros, llamado así por razones obvias, se celebra la fiesta de la Comunidad de Castilla y León y la Comunidad de Castilla y León ha asumido el Día del Ajusticiamiento de los Comuneros como el Día de la Comunidad. Es decir, fíjense la trascendencia que partiendo de un cuadro, de un hecho confuso, como decía Olózaga, realmente pasa a instalarse en el ideario colectivo, ¿no? Realmente, ahora, al hablar del cuadro, vamos un poco ya a fijarnos en la composición, ¿no? Para empezar, a la hora de hablar de este cuadro, los historiadores se han fijado en algún antecedente que pueda tener este cuadro. Y el antecedente fundamental que se ha marcado a la hora de pensar en ¿Qué modelo pudo tener en la cabeza Gisbert a la hora de plantear su cuadro? Así lo planteó el profesor Reyero, Carlos Reyero, hace muchos años. Es el cuadro de Paul Delaroche, la ejecución de Lady Jane Grey, que se conserva en la National Gallery, un cuadro muy anterior y que difícilmente pudo ver Gisbert del natural, ¿no? Realmente no se puede establecer ese lazo de conexión en que Gisbert lo pudiera conocer del natural. Sí es posible que lo conociera a través del grabado, porque los grabados se difundieron de este cuadro, tuvo mucha fama a lo largo del tiempo y, como ven, sí que hay bastantes elementos de conexión, ¿no? Por supuesto, el pollete del patíbulo con la argolla, la paja que está extendida en primer término de la composición. Poco más, pero simplemente con eso ya nos da una idea que sí pudo tener un conocimiento remoto de este cuadro. Quizá lo que no es tan conocido, al menos yo no lo he podido rastrear, que se haya dicho antes, es que Gisbert seguro lo que tuvo en la mano es este libro de los comuneros de Castilla, que muy pocos años antes de hacer su cuadro, en 1842, se había traducido al castellano de un escritor francés. Es decir, desde Francia se había hecho ya fama y popular de la historia de los comuneros de Castilla y que entre los grabados de este
trabajito modesto, pues se incluye un grabado con el momento del ajusticiamiento, ¿no? Y en el momento que ellos rezan en latín justo antes de morir, ¿no? Tiene gracia, es una composición casi naif, pero realmente sí que ese momento de los comuneros en el patíbulo está reflejado ya en este grabado. Pues bien, ¿cómo resuelve Gisbert este cuadro desde el punto de vista compositivo? Primero, bueno, como es lógico, sitúa al personaje principal, al protagonista principal de la composición justo en el centro, en el eje, que es la figura de Padilla. Toda la composición la sitúa ligeramente lo que nosotros llamamos de sotto in su, de abajo arriba, de forma que el espectador se sitúa casi a la altura del patíbulo, de forma que hace ese juego, ese trampantojo, en que si situamos el cuadro a la altura debida, parece que nosotros mismos estamos asistiendo desde la plaza del pueblo de Villalar al ajusticiamiento de los comuneros. Es decir, esa utilización de la perspectiva para situar o introducir al espectador dentro del espacio de la composición, aquí lo soluciona Padilla, como ven, muy a ras de patíbulo en la visión del espectador. Por otro lado, aquí, como obviamente de forma mucho más magistral había hecho antes, en el principio del siglo, el propio Goya, Gisbert, recuerdan que les decía la capacidad que debían tener los artistas para narrar, para que fuera fácil entender la narración de los hechos. Pues bien, igual que muchos años antes había hecho Goya con todas las distancias, aquí Gisbert también nos da los distintos momentos del fusilamiento, en los distintos tres personajes. Recuerden los fusilamientos de Goya, como vemos también gente que ya ha muerto, gente que está a punto de ser fusilada y gente que está atemorizada ya a la hora de llegar el momento. Aquí sucede lo mismo, pero con otro tipo de reacción. Es decir, tenemos ya el primer degollado, Padilla, que está esperando el suplicio, y Maldonado, que está a punto de subir las escaleras del patíbulo, ¿no? También como antecedente de lo que vamos a ver luego en Torrijos, aquí Gisbert introduce de manera muy consciente la presencia de los religiosos como partícipes del ajusticiamiento. Recuerden, como en el fusilamiento de Torrijos, también los franciscanos están, entre comillas, ayudando a la ceremonia del ajusticiamiento. Pues en este caso son dominicos, aunque les tengo que decir, en esas críticas del siglo XIX en que se fijaban mucho más en la propiedad con que estaban representados los elementos, los argumentos. En la crítica criticó a Gisbert que había incurrido en un error porque los monjes que habían asistido al ajusticiamiento de los comuneros eran franciscanos y no dominicos, con lo cual había cometido un error Padilla, ¿no? Fíjense también lo que les decía en la capacidad narrativa que han de tener los personajes, y que en este caso simplemente con la gesticulación de las manos y del propio rostro del dominico le está diciendo que en sus últimos momentos pida gracia, se arrepienta y pida gracia al cielo, que será quien le va a acoger. Y fíjense también en la posición de Padilla, cómo se mantiene orgulloso, quieto, noble, de una forma adusta y un poco displicente con el religioso, esperando el momento de su ajusticiamiento, ¿no? Es cierto que no había, cuando Gisbert va a pintar su cuadro, no había ningún elemento de referencia de un verdadero retrato de Padilla. Por tanto, él se tiene que fijar en los repertorios de los propios libros del siglo XIX en que aparece la figura de Padilla y de alguna forma va tomando sus rasgos y los asimila en su propio personaje, ¿no? En el caso de Maldonado, que es una de las figuras también más ponderadas por la crítica en su momento, sobre todo en sus vestimentas, y como tienen ustedes el cuadro aquí, lo pueden ver con mucha facilidad, la capacidad de Gisbert, lo veíamos también en el primer cuadro, en el modelado de las manos, que como saben, lo repito siempre, pero así es uno de los ejercicios académicos más difíciles de resolver. La pintura, el representar una mano es digamos, de la parte de la anatomía humana más complicada, porque tiene
tiene unas posiciones infinitas y proyectadas en perspectiva realmente exigen una disciplina y una capacidad por parte del pintor muy especial. Y de eso hace especial alarde Gisbert, ¿no? Sobre todo en este ejercicio académico maravilloso que hace, realmente si esto lo recortamos, es un ejercicio de manos. Es un ejercicio casi escolar de manos en que realmente junta esas manos, las manos de uno de los verdugos, que la crítica dijo que era un poquito grande, que debía ser un poquito más pequeño, pero sobre todo ese ejercicio de modelado de las manos en distintas posiciones del verdugo que corta ya las cuerdas del que ha sido ajusticiado, y sobre todo algo que se ponderó mucho en su tiempo y que desde luego es una de las delicias del cuadro, la capacidad de Gisbert, primero en la finura del color, un color frío, un color de procedencia francesa. Él siempre se va a asimilar a la pintura de historia francesa, se le compara con Delaroche, uno de los principales pintores franceses de historia, modelo de muchísimos artistas, por esas tonalidades frías, ¿no? Y muy puras en el uso del color, y sobre todo en esa capacidad para la reproducción táctil de las distintas texturas de las ropas, ¿no? Aquí podemos apreciar perfectamente el terciopelo, el raso, etcétera, las pajas o el pelo de la piel de la pelliza de Padilla. O tienen cuadros aquí en las salas y les invito a que se fijen en detalles aparentemente insignificantes, pero que dan ese punto de especial precisión de un artista como Gisbert, de el barro, las motas de barro que salpican las botas de Padilla después de haber cabalgado en la batalla, ¿no? Pues bien, este cuadro realmente, fíjense, finalmente, después de concebir las figuras, de desplegarlas en el espacio, de situarlas perfectamente en estos distintos momentos del ajusticiamiento, también la capacidad de Gisbert de introducirnos en el espacio y plantear distintas fugas para el espacio de la plaza de Villalar, donde se está desarrollando el ajusticiamiento en el patíbulo, ¿no? Por un lado, toda la parte derecha, donde vemos la baraúnda de la multitud que está asistiendo al ajusticiamiento, y por otro lado ese otro espacio que no vemos pero al que el verdugo se asoma. Es decir, hay una especie de interpretación del espacio casi neobarroca en que el pintor nos da a entender que hay espacio más allá de lo que nosotros estamos viendo, ¿no? Y eso lo resuelve muy bien con estas dos facciones. Realmente es un cuadro extraordinariamente importante. Olózaga lo decía así, pero hoy ocupa un lugar bastante secundario en el Congreso de los Diputados, como es este pasillo que viene aquí. Por tanto, estamos todos muy contentos de que esté en el Museo del Prado, estamos muy contentos de que se prorrogue hasta septiembre, y de luego estaríamos muy contentos si en algún momento el Congreso de los Diputados dejara más este cuadro en el museo, porque realmente es una aportación absolutamente única y singular y distinta a lo que el Prado exhibe en la pintura de historia. Realmente les hablaba de que muchas veces, no todos, pero muchos, los mejores cuadros de historia, como no puede ser de otra manera, trascienden su propia calidad, trascienden su propio interés como obra de arte para convertirse en un icono. Y así ha sido con este cuadro, como lo es con muchos más. Para empezar, en su propio tiempo. En su propio tiempo, Salustiano Olózaga le encarga una reducción a Gisbert para tener él en su casa. Había sido tanta la impresión que le había dado el cuadro. Eso pasa con muchos cuadros importantes de historia, con algunos cuadros de historia. Es decir, son cuadros que en su propia concepción están pensados como cuadros de museo. Son cuadros enormes, son cuadros muy grandes que están pensados de entrada para una institución pública, y el ideal del artista es que acabe colgando en museo. Imagínense lo que es para un artista de 24 o 26 años el que su cuadro sea premiado y esté ya colgado en el Museo Nacional. Es decir, es la gloria para siempre y es garantizarle una clientela de por vida. Bien, son cuadros muy grandes, por tanto no pueden tener una clientela privada, de forma que en algunos casos, como en este, se le encarga a Gisbert una reducción de este cuadro. Reducción en la que ya Gisbert, curiosamente, introduce algunas novedades, ¿no? Un artista, un buen artista, no un mal artista, pero sí un buen artista, es incapaz de copiarse a sí mismo. Un artista, cuando vuelve sobre una obra suya años después, no tiene más remedio que interpretar, no tiene más remedio que cambiar, porque no tiene más remedio que introducir algún elemento creativo nuevo frente a lo que ha hecho antes.
Y puesto que a Gisbert, en estas críticas que les decía al principio, aunque dicen que el cuadro es maravilloso, estupendo, heredero de la escuela francesa y todo lo demás, le achacan que el color es frío. Por tanto, aquí en esta reducción, como ven, atempera un poco el color. Le achacan que este verdugo era grande, le hace un poco más pequeño. Le achacan que la edad de los monjes, este monje demasiado joven, hace un monje mayor. Es decir, ahí hace estos cambios en esta reducción estupenda que está en una colección particular. Luego hay otras, como les digo, hay copias inmediatamente, incluso hay copias que están en algunos museos como obras autógrafas, pero que son, a la vista está por su calidad, son meras copias. Un cuadro que tiene mucha fama enseguida, se fotografía enseguida, y eso es algo importante. Ahora nosotros no damos importancia a la reproducción infinita que tienen todas las obras de arte en todos los sistemas digitales, redes sociales, etcétera, pero piensen que entonces la fotografía es incipiente. Hasta entonces las obras de arte se reproducen por grabado, se reproducen por litografía, pero a partir de estos años 60, 70, en que ya la fotografía empieza a tener una divulgación importante, realmente es uno de los cuadros que circula enseguida en los circuitos artísticos a través de la fotografía. Se hacen litografías coloreadas del cuadro para difundirlo por todas partes. Incluso se hacen en concursos como en certámenes como este que vemos aquí, la exposición de figuras de cera de Sebastián Malarriaga y Codina, se hacen versiones en cera del cuadro de los comuneros. Y ya acercándonos más a nuestro tiempo, aunque en tiempos más remotos, pero en todas las colecciones de cromos de historia de España, aquí tienen ustedes simplemente unos ejemplos distintos, a la hora de representar el tema de los comuneros, obviamente se representa a través del cuadro. Es decir, el cuadro trasciende al cuadro para convertirse en un icono. Pasa lo mismo con la propia figura de Juan de Padilla. Está saliendo esto que me molesta bastante. La verdad, voy a ver si lo intento quitar. La propia figura de Padilla. Ya no hay otro verdadero retrato de Padilla que no sea el del cuadro de los comuneros. Y en todas aquellas representaciones que se hace de Padilla se toma como referencia la misma indumentaria, la misma fisonomía que tiene en el cuadro de los comuneros. Pero es más, y esto saben que siempre lo repito cuando hablamos de pintura de historia, es que en nuestro tiempo, en el siglo XX, en la cinematografía española, la gran Cifesa, como se decía, la antorcha de todos los éxitos, o algo así se decía, ¿no? Una de las más importantes empresas cinematográficas o estudios cinematográficos españoles, hace una película que es La Leona de Castilla, ¿no? Y en La Leona de Castilla, en los títulos de crédito, lo que se representa, la escena que se representa, como ven, es la escena del ajusticiamiento de los comuneros, inspirándose en el cuadro, tanto en las figuras y en el vestimento de los que están arriba, como la propia espadaña de la iglesia, etcétera, ¿no? Realmente es la película de Juan de Orduña. Saben también que, porque lo hemos comentado muchas veces, cómo Cifesa tenía como asesor histórico a Comba, el que había sido discípulo de Rosales. Por tanto, cuando desde los estudios cinematográficos le piden a Comba cuáles son las referencias visuales para poder ambientar determinados episodios, Comba les remite a los cuadros de historia. Es por esa razón por la que abren los títulos de crédito de La Leona de Castilla con el ajusticiamiento de los comuneros inspirados en el cuadro. Pero, como no puede ser de otra manera también, cada vez que se celebran las fiestas en Villalar del Día de Castilla y León, es los cuadros de los comuneros el que es el gran emblema, el gran icono, en este caso, de las fiestas del año 14. La fortuna que tiene la historia de los comuneros en la pintura española es breve. Es breve por las razones que les digo, porque a lo mismo que era con el tema de Don Carlos, realmente es un argumento incómodo para la oficialidad. Incómodo, salvo en esos momentos progresistas, pero como ven no es algo que se asuma muy bien. No obstante, en la pintura española, y es el Prado quien atesora esas obras, ya en el segundo gran momento de la pintura de historia, a partir de los años 70-80, tienen todavía algún momento de esplendor, como esta segunda medalla que consigue Vicente Borrás con esta en María Pacheco de Padilla después de Villalar,
cuadro del Prado que está depositado en la Universidad Central, ella es la Leona de Castilla, como pueden imaginar, y es el momento en que la mujer de Padilla recibe la noticia del ajusticiamiento de su marido. Les recomiendo que vean la película porque simplemente ver actuar a Amparo Rivelles en esa fantástica película merece por ello la pena, ¿no? Y hay otro segundo momento, unos cuantos años después, en que este artista, Juan Planella, hace un cuadro de 4,5 metros por 7,5 metros sobre la salida de los comuneros de Castilla. En este caso pueden ser los comuneros, puede ser cualquier otra cosa, ¿no? Realmente lo que él intentaba demostrar, como era un artista en la escuela de Ulpiano Checa, era su capacidad para pintar cabalgaduras en movimiento adelantándose al espectador, ¿no? Realmente es un cuadro que está aquí en el Prado, porque no hay manera de ponerlo en ningún sitio, como pueden imaginar, un cuadro de 4,5 metros por 7,5 metros. Y quizá la última dedicación que la pintura española del XIX, aunque se haya entrado en el siglo XX, dedica a la figura de los comuneros, es este proyecto decorativo que prepara el pintor palentino Eugenio Oliva en la Diputación Provincial de Valencia, y de los cuales solamente le puedo enseñar el boceto porque estas pinturas ardieron, ¿no? Ardió el edificio de la Diputación, pero son pinturas encastradas, eran pinturas encastradas en el muro, y lo que Oliva representó en la Palencia, es digamos también uno de los corazones de Castilla, quiso representar el momento en que los comuneros se entrevistan con la reina Juana en su reclusión en Tordesillas. Realmente, a partir de este momento, como les digo, Antonio Gisbert como pintor y el cuadro de los comuneros se convierten realmente en los abanderados progresistas de la pintura española, y así son tenidos por la política de su tiempo. Recuerden ahora, como decíamos al principio de la charla, que a la vez que había sido premiado Gisbert con esta primera medalla, no comprada por el Estado, por el museo, con el cuadro de los comuneros, José Casado de la Lisal había conseguido la primera medalla con el cuadro de Fernando IV, El Emplazado. Pues bien, Gisbert por su lado y Casado de la Lisal por el suyo se convertirán en los pintores abanderados del sector progresista y del sector conservador de la política española. Como ven, no hay nada nuevo bajo el sol. Lo que estamos viviendo todos los días es exactamente, ya ocurría en el siglo XIX. De manera que ellos dos, cada uno elegido por un partido, serán los encargados de pintar los cuadros que vemos todos los días en el telediario flanqueando la tribuna del Congreso de los Diputados. En efecto, Antonio Gisbert, elegido por los progresistas, pintará el cuadro de Fernando IV, presentado por su madre, María de Molina, a las Cortes, y Casado de la Lisal, el juramento de los primeros diputados a Cortes en 1810 en la iglesia de San Fernando de Cádiz. Como ven, política y arte se funden. De hecho, eso es claro en el cuadro de Torrijos, en el propio origen, como bien les explicó en su día el profesor Barón, y Gisbert, con el cuadro de los comuneros, aunque no lo sepamos, los comuneros están presentes en el propio hemiciclo del Congreso de los Diputados. Recuerden que ya lo decía Olózaga, cómo los nombres de estos gloriosos están justo debajo del cuadro de Gisbert. Juan de Padilla, Juan Bravo, Francisco Maldonado. Aquí, digamos, todos los ajusticiados por la libertad, injustamente, Lanuza, Heredia, Juan de Luna, y en el lado conservador los grandes héroes españoles de ideología, vamos a decirlo así, entiéndanme cómo lo digo, o más valorados por la sección conservadora, ¿no? Daoíz, Velarde, Álvaro, Palafox, Moreno y Ruiz Muñoz, ¿no? Realmente aquí se ve de manera clara esa interconexión entre pintura y política, en el papel que jugó Gisbert como abanderado de las libertades para ese sector progresista, y eso hizo, como decía el profesor Barón al inicio de esta charla, que este joven, entonces de veintitantos años, nacido en el 34 y en el 68, tenía 34 años, con 34 años se hace con la dirección del Museo del Prado cuando cae el gobierno de Isabel II, es decir, cae la monarquía, por tanto, entra el sector progresista al gobierno y entra también
al Museo del Prado. Como ven, una vez más, también, como ha pasado en toda la historia, el Museo del Prado sujeto a las veleidades de la política. Nada más y muchas gracias.